El colega José Narro, cuando le dimos el honoris causa a la Universidad de La Habana hace apenas unos meses, dijo una frase que a mí se me ha quedado grabada. Dice, la educación por sí sola no resuelve ningún problema, pero sin educación ningún problema tiene solución. Por eso es que hablar de ciencia e innovación tecnológica sin hablar de educación y especialmente de educación superior no tiene sentido. Por lo tanto, en el camino de la construcción de la ciencia en Cuba, inevitablemente hay que pasar por el desarrollo de la educación y específicamente de la educación superior. Por eso es que el objetivo de esta conferencia es un poco explicar cómo ha sido el devenir histórico de la educación superior en Cuba y posteriormente cómo la investigación científica ha pasado a formar parte del desarrollo económico y social de nuestro país. Esta historia comenzó en el año 1728 con la fundación de la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, en un sitio que hoy se conserva en La Habana Vieja. Por supuesto, hoy tiene la foto de la derecha, la actualidad, la foto de la izquierda, una foto de época, y fue fundada por los padres dominicos, por la orden de los padres dominicos, y tuvo, por supuesto, un carácter religioso. Y como las universidades siempre se parecen a su época, las carreras que se estudiaron, por supuesto, eran teología, derecho, porque los hombres siempre han tenido que tener derecho en sus relaciones, leyes, medicina y arte y filosofía. Esas fueron las carreras pioneras en Cuba cuando se fundó la universidad. Una universidad de carácter religioso, pero regida por la corona española. En los próximos 100 años, porque en la universidad siempre pasan cosas cada 100 años, en 1842 la orden dominica fue expulsada de Cuba y la universidad perdió su atributo religioso y pasó a ser una institución laica, de lo cual puedo decir que la enseñanza en Cuba superior es laica, no del triunfo del socialismo en Cuba, sino desde la época de la colonia española. En 1842 se fundó la Real Literaria, o se transformó en Real Literaria Universidad de La Habana, con las facultades de leyes, se mantuvieron la misma estructura de carrera. Aquí pasa algo extraño. Esto se fue. Entran las ciencias naturales y exactas. Transcurrió todo el periodo de la colonia. En el año 1898 tiene lugar la ocupación norteamericana de la isla. Ese año ya las tropas cubanas, los mambises, que así se llamaban, tenían ganada la guerra contra España, porque Cuba fue la última colonia de España en América. Hay una frase española que dice, más se perdió en Cuba. El rey de España decía, por Cuba hasta el último hombre, hasta la última peseta. Bueno, perdieron los hombres, perdieron la peseta, y además los norteamericanos ocuparon la isla militarmente, y después de ocupada la isla, desconocieron la beligerancia de nuestros mambises y sencillamente los apartaron del gobierno en ese momento. Y hubo una presencia norteamericana hasta el año 1902, cuando nace la República. Ya en plena ocupación norteamericana se deciden los estudios de ingeniería en Cuba. Y los estudios de ingeniería en Cuba datan de un poco más de 100 años, tienen 110 años, con la fundación de 3 carreras pioneras, que fueron la ingeniería civil, de la cual yo soy hijo, la ingeniería eléctrica y no ingeniería, pero es en la arquitectura. Fueron las 3 carreras pioneras en el ámbito de la ingeniería, aunque los arquitectos muchas veces se consideran más del área de las artes que de la ingeniería, pero nosotros lo consideramos un poco más cerca a los ingenieros. Este es el edificio de la Facultad de Física actual de la colina universitaria, el campus de la universidad hoy. Ahí estuvo la Facultad de Ingeniería durante casi 70 años, hasta que se construyó un nuevo campus al sur de la ciudad. En este devenir histórico, tampoco voy a hacer una clase de historia, ni mucho menos, la universidad en el año 1911 se muda hacia el campus actual, en un lugar muy bonito, es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de La Habana, de los más fotografiados, que estaba en un proceso importante de restauración. La universidad fue foco de movimientos estudiantiles importantes en el país. En la universidad tuvo lugar, por ejemplo, en el año 1921, el primer Congreso de Estudiantes. Se fundó la Federación de Estudiantes, que hoy existe como organización, es la más antigua organización social en Cuba. Julio Antonio Mella, que era estudiante de Derecho, que fue expulsado de la universidad, fundó la FEU y también fue fundador
del Partido Comunista. Se volvió a ir esto. ¿Por qué no te quedas aquí ya? No sé, esto tiene un problema. El que ven en el medio con el brazo en alto fue presidente de la Federación de Estudiantes en el año 1956-57. Fue José Antonio Echeverría, con un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, atacó el Palacio Presidencial para ajusticiar al dictador Fulgencio Batista. En la acción murió él y murieron un grupo de estudiantes de la universidad. Estas son imágenes de mártires universitarios bajando por la escalinata. Este es el caso de Rubén Batista, uno de los primeros mártires universitarios en la universidad. La universidad se mantiene así hoy. O sea, como pueden ver las imágenes, son las mismas de aquella época, ¿no? Este es José Antonio bajando por la escalinata con un grupo de sus más cercanos colaboradores en manifestación. Estas son manifestaciones, esto está hablando de los años 50 ya. Y esta persona es Fidel Castro, estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana, que hizo su carrera de Derecho en un tiempo récord, meteórico. Se graduó y desde esa época en la universidad se empezó a destacar como líder. Fidel en el año 95 hizo un discurso en la Universidad de La Habana donde dijo: en esta universidad aprendí las mejores cosas de la vida. Aquí me hice martiano, aquí me hice marxista, aquí me hice socialista. Dicho así en grandes rasgos. O sea, su forja como revolucionario, dice él, que partió de la propia Universidad de La Habana. Esto es el año 56. La policía invade la universidad. Este policía está apuntando hacia arriba de la universidad. No sé si dispararía o no, pero parece que sí. Esto es el rectorado de la universidad como quedó. La policía tomó la universidad en el año 56. Lo había hecho en 2 ocasiones anteriores. Esto es parte de toda la lucha estudiantil. Y esta imagen es la policía dentro de la universidad, con las ametralladoras hacia arriba. Ahí ese es el edificio 3 del rectorado y van camino a la Facultad de Derecho, subiendo la escalinata de Derecho. Después de ese acto, la universidad se clausura. O sea, la universidad decidió autoclausurarse, no la clausuraron, ella misma cerró. La situación revolucionaria en Cuba era tal que la universidad decide cerrarse y no se abre más hasta el triunfo de la revolución, en el año 1959. En el año 59 existían en Cuba 3 universidades. La Universidad de La Habana, que se creó, como expliqué, en el año 1728. En el año 1947 se creó la Universidad de Oriente y en el año 1952 se creó la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. La matrícula en esta red de universidades, había unas poquitas universidades privadas, muy pequeñitas, casi toda la educación era pública. La matrícula no rebasaba los 15.000 alumnos en todo el país. Es la matrícula que tiene la Facultad de Ciencias hoy acá en la UNAM, un poquito más, ¿no? Había un poco más de 1.000 profesores, 1.030 profesores, y ese año se graduaron 1.300 alumnos en toda Cuba. Ese era el panorama. O sea, era una educación superior de élite. Era imposible estudiar en La Habana pagando los altos costos de alojamiento, de matrícula. O sea, la universidad primero no había negros, había muy pocas mujeres, y eran hijos de gente que tenía dinero para poder sufragar estos gastos. La situación educacional era más de 500.000 de chicos sin escuela, el 24% de la población con más de 10 años era analfabeta, la mitad de los campesinos eran analfabetos, la enseñanza primaria llegaba solo a la mitad de la población, la enseñanza media para las minorías y en los núcleos urbanos, o sea, no existían bachilleratos en otros sitios, y el país con una población de 6 millones de habitantes tenía 1 millón de analfabetos. La mayoría campesinos, o sea, en la fórmula campesino, negro, mujer, eso era igual a analfabeto. Ese era el panorama que había al inicio de la revolución. No existían centros de investigación, existían 4 estaciones experimentales, unas 100 personas se dedicaban a la ciencia en todo el país, y por supuesto no había nada de apoyo de gobierno, ni mucho menos a la investigación. Para formarse de matemático, físico, químico, había que ir a Estados Unidos o a otro lugar. Eso no se estudiaba en Cuba. Y en esa época, ya en el año 60, Fidel dice esta frase. La gente decía, pero ¿será posible que pensara esto, no? El futuro de Cuba tiene que ser un futuro de hombres de ciencia, y dijo más, y de pensamiento. Y en aquel momento que él dijo, pues está loco, ¿no? Porque una situación de este tipo,
qué aspiraciones tenía un país que lo único que producía era azúcar, ron, tabaco, mucha prostitución, casinos de juego para que vinieran los norteamericanos ahí, los centrales azucareros todos eran propiedad norteamericana, las tierras eran propiedad norteamericana, la compañía eléctrica era propiedad norteamericana, los ferrocarriles eran propiedad norteamericana, los hoteles eran propiedad norteamericana, los bancos eran propiedad norteamericana, todo, absolutamente todo. Las empresas de níquel eran propiedad norteamericana. O sea, ¿qué futuro tenía el país? Y en ese momento se crea una política educacional. Yo hablé ahorita de que sin educación no es posible alcanzar casi nada. Primera etapa, campaña de alfabetización. En un año se eliminó el analfabetismo. Cuba hoy tiene una tasa de alfabetización del 99,8%. Dicho no por nosotros, lo dice la UNESCO. Es la mejor del mundo. O sea, en Cuba solamente es analfabetos los funcionarios, las personas que tienen algún trastorno mental o alguna situación de este tipo. En el año 62 tuvo lugar la reforma universitaria, que cambió todos los conceptos de la educación y que estuvo inspirada en la reforma de Córdoba. La universidad dejó de ser una universidad donde solamente se enseñaban materias a una universidad donde se investigaba. Se introdujo el plan de becas, que después voy a explicarlo un poquito, de residencia estudiantil. Se crearon nuevas carreras, nuevas facultades, de ahí surgieron todas las facultades de ciencia, las carreras de ciencia, matemática, física, geografía, biología, salió de ahí de la reforma, realmente. Y un grupo de medidas para garantizar el acceso, becas. Si no existían las becas era imposible declarar que todos tienen derecho a ir a la universidad si usted económicamente no puede sostener ese derecho. Por lo tanto, en La Habana, hoy existen todavía, se crearon espacios que le llamamos residencias estudiantiles para que los chicos del interior del país pudieran venir a La Habana a estudiar de forma gratuita. Y eso introdujo la igualdad en la ecuación. Porque inmediatamente mi padre, por ejemplo, vino a La Habana a estudiar. Para él era imposible poder estudiar, no podía. Y vino a estudiar ingeniería a La Habana a partir de que se abrieron los planes de beca. Esos planes de beca hoy existen. Hoy todo chico que estudia en la Universidad de La Habana, que no vive en La Habana, tiene automáticamente residencia, estipendio y alimentación gratuita. Y eso hoy se mantiene, o sea, se ha mantenido a lo largo de la historia. Sí. Bueno, la educación para adultos. Había una deuda social. Cuando llega la revolución, muchas personas ya no tenían edad para estudiar, pero habían terminado un bachillerato y habían tenido que comenzar a trabajar para mantener a su familia. Bueno, se introdujo la enseñanza para adultos o la enseñanza semipresencial en esa época ya, los cursos dirigidos o los cursos para trabajadores. Y eso le dio acceso a muchas personas a la educación superior. Y bueno, la publicación del libro y una amplia red de centros de investigaciones que se fueron creando y de los cuales algunos voy a hablar al final. Un poco ejemplificar, para no hablar en abstracto, voy a hablar de algunos centros y sus principales resultados en las investigaciones. Hoy el acceso a la universidad, como dije, es absolutamente gratuito, incluye los libros también, pero además no hay discriminación de sexo, raza, creencia, incluso ni pensamiento político. Todo el que quiera entrar, que tenga los requisitos, puede entrar si vence los exámenes de admisión. Y bueno, la vinculación estudio-trabajo, que también fue un precepto importante. Hoy tenemos una red de centros de educación superior de 43 instituciones, 52 en toda Cuba, 43 adscritas al Ministerio de Educación Superior, ahora deben disminuir a 2 más, o sea, deben ser 41, porque se va a unir a la Universidad de La Habana 2 universidades que se van a inscribir a la universidad. Se han graduado 1.500.000 personas en estos 50 años y tenemos 101 programas de licenciatura. Este es a grandes rasgos la foto del día de la educación superior. De 3 universidades pasamos a 52, de 1 millón de analfabetos a 1,5 millones de graduados. Hay que tener en cuenta los factores de escala. Nosotros somos una isla. Hay una canción que dice son un chispazo de tierra en el mar. Cuba tiene 11,2 millones de habitantes. Hay menos personas en Cuba que en México, en la Ciudad de México. O sea, a la hora de comparar los números, tengamos en cuenta también estas cosas, porque bueno, está loco. No, es que nosotros somos 11,2 millones. Y esto fue también el resultado de la obra de estos años. O sea, cómo se comportó la matrícula universitaria, un poco en detalle, ¿no? Miren, estos son los hijos. Esto es una lumbre. Esto, aquí estoy yo. Cuando triunfa la revolución, se crean posibilidades para la familia cubana.
sobre todo seguridad social, un grupo de... Y la fecundidad se disparó aquí, en los años 60. Y esta lomita que hay aquí de incremento de matrícula fue los hijos de la revolución, nosotros, yo, por ejemplo, que en el 63 nacimos, o sea, después de la revolución nacimos en esa época. Y que tuvimos nuestra universidad en los años 80. Después, este bajón es la crisis de los 90, derrumbe el campo socialista. Bajó la matrícula universitaria increíblemente grande. Y aquí fue todo un programa que se hizo de universalización que nos llevó a tener 500.000 de jóvenes en la universidad. Y cubrimos también una deuda social que había para el acceso a la universidad, porque mucha gente no vencía los requisitos de acceso. Y hubo todo un programa que se desarrolló para que la gente obtuviera los requisitos y accediera a la universidad. Y logramos tener entonces una matrícula de casi 500.000 de jóvenes en la universidad, y llegamos a tener la tasa de escolarización bruta terciaria más alta de América Latina, de 63, o 6,3 o 63, como quieran medirla. Y aquí ahora vi una baja, entre otras cosas, porque nuestra población es una población envejecida. El 18% de la población cubana tiene más de 60 años, y en el año 25 va a ser el 30. Es un serio problema que tenemos demográfico, que lo tienen también los países desarrollados. Pero nosotros tenemos una economía de países desarrollados, por lo tanto, esto es un reto que tenemos por delante. Y ahora se está produciendo, a partir de este año, otra recuperación de la matrícula universitaria a partir de otras facilidades que se han abierto para el acceso a cursos para trabajadores. Esta es la serie de graduados. Solamente la UH llegó a graduar el año pasado 2.500 jóvenes en licenciatura, y en todo el país se graduaron casi 80.000, más de 30.000 jóvenes. Destacamos aquí que se han graduado en Cuba más de 36.000 estudiantes extranjeros. Está por algún lado por ahí. Está en la siguiente. No, por aquí. Pasa, da para arriba. Ahí. Se han graduado en Cuba 54.000 jóvenes. Cuando usted divide cantidad de jóvenes de población, es la tasa de estudiantes extranjeros más alta del mundo, por habitante. Y estas son becas de gobierno, o sea, son becas que le damos fundamentalmente a latinoamericanos, africanos y asiáticos. Y hoy la matrícula es de más de 30.000 jóvenes. Como podrán ver aquí, aparece que África tiene la mitad de los alumnos extranjeros. Y esos son aportes que hemos hecho nosotros al crecimiento humano de los países del tercer mundo. Pero también la Universidad de La Habana, estos son datos de la universidad, es fuente de lugar, sitio hoy en el país. En estos años ha ido creciendo la presencia de estudiantes extranjeros. El año pasado recibimos 8.000 estudiantes extranjeros en la Universidad de La Habana. Alrededor de 4.000 son norteamericanos, poco más de 3.000. Y esto ha ido creciendo y ahí sigue creciendo. Es una universidad que tiene mucha presencia de estudiantes extranjeros, lo cual a nosotros nos enorgullece y nos entraña un compromiso importante con respecto a la calidad de las ofertas académicas que damos. Tenemos también el sistema de maestría y doctorado, parecido al que tienen ustedes acá. La universidad tiene hoy 67 programas, esta es la Universidad de La Habana, 67 programas de maestría, 43 programas de maestría acreditados. Hay una apuesta en la universidad por la academia, por la calidad de la oferta académica. En Cuba existe una Junta de Acreditación Nacional. Nosotros como política universitaria hemos definido que toda nuestra oferta académica tiene que estar acreditada. Y lo hemos hecho y lo hemos cumplido. Hoy todos nuestros programas de maestría están acreditados, todas nuestras carreras están acreditadas. La mayor parte de ellas en el mayor nivel de calificación. Hay otra parte, hay otro número que no, por supuesto, que da un nivel más bajo. Y tenemos 20 programas doctorales. La matrícula total en programas de posgrado de la Universidad de La Habana hoy es de 3.641. Todo esto es resultado de la obra de muchos años. Las maestrías comenzaron en Cuba en el año 94. En los años 90, cuando la crisis de los 90, en el país, lo que llamamos periodo especial, a partir del derrumbe del campo socialista, nosotros en la universidad no votamos a ningún profesor. Los mandamos a estudiar. Los mandamos a estudiar al extranjero. Y de ahí surgió un potencial humano que hoy tenemos en la universidad, que lo vamos a ver después, que casi la mitad del claustro son doctores y el 90 y tanto % son maestros en ciencia. De manera tal que la matrícula hoy de la universidad en posgrado es de alrededor de 21.400 alumnos, de ellos casi 1.000 en maestrías y en doctorado y 2.700 en maestría.
de 1.000 y tantos profesores que había en Cuba al inicio de la revolución, hoy hay más de 61.000 full time, estoy hablando de profesores full time, a tiempo completo, son 43.000 a tiempo completo y unos 14.000 a tiempo parcial. Adiestrados son jóvenes recién graduados que se quedan en las universidades trabajando porque no tienen todavía categoría docente, y vean que las mujeres representan el 60% del claustro de las universidades. De una población en la cual, de un país en el cual la mujer era un cero a la izquierda, las mujeres se han empoderado de una forma importante en el país, de manera tal que hoy, para poner solo un ejemplo, el 57% del profesorado es mujer, el 60% de la matrícula universitaria es mujer, el 60% de la fuerza técnica de los universitarios del país son mujeres, casi el 50% de los diputados de la Asamblea Nacional son mujeres y la mitad de los rectores de Cuba son mujeres. Y en mi equipo rectoral somos 2 infelices hombres, yo y un vicerrector, el resto son mujeres. O sea, se darán cuenta, esto es resultado de una política de años del país. Yo le preguntaba a la decana por qué tienen tantos profesores, porque no son tuyos, son de los centros de investigaciones. Nosotros tenemos en la universidad unos 1.900 profesores, de los cuales 1.500 son a tiempo completo y unos 408 son a tiempo parcial. Y tenemos acá un 47% de doctores. Ahí contamos todo el personal docente. Si hablamos de los profesores de categoría docentes principales, auxiliares y titulares, el 100% son doctores. Pero nosotros ahí contamos todo el personal docente. Y el 93% de todo el personal docente es máster o es doctor. Resultado también de años de trabajo y de potenciar este tema vinculado a la formación del claustro. Aquí algunos resultados de la ciencia de la universidad. Aquí quiero destacar que los premios anuales de la Academia de Ciencias, la universidad obtiene el 30%, el 33% de los premios anuales de la Academia de Ciencias lo obtiene la Universidad de La Habana. O sea, somos el 30% de la producción científica del país. Se concentra en la universidad. Y hablando de relaciones internacionales, hoy tenemos relaciones con cientos de universidades a lo largo y ancho del planeta, las más importantes, por decirlo así, y otras no tan importantes, pero también es valioso tener relaciones con. Uno no puede solo relacionarse con la élite, tiene que relacionarse con todo el mundo, porque siempre se aprende algo. Y estoy hablando de China, Rusia, pero en Europa prácticamente con todas las universidades más importantes, y por supuesto en México con la UNAM, con el Poli, con Guadalajara, con la Veracruzana y con otras importantes universidades acá de México. Salen al exterior de la universidad 1.400 profesores al año. Y toda esa historia de que la gente de Cuba se escapa y todo eso, no lo crean. Todos regresan y están ahí. Vienen acá a la UNAM, hacen estas investigaciones, acá han venido, vienen los matemáticos, vienen los físicos, y regresan a su universidad a seguir trabajando, construyendo. O sea, es un volumen importante de salidas al exterior. Recibimos todos los años, no está ahí, unos 500 profesores invitados en la universidad, que también nos da una visibilidad y un nivel de relación importante con nuestros homólogos. Hoy funciona en la universidad unos 228 proyectos internacionales con más de 60 universidades a lo largo del mundo, lo cual nos da una bonita cifra de unos $3 millones anuales por cooperación internacional. Estos son los proyectos. En la actualidad hubo un bajón ahora en el 2015 porque cerraron un grupo de proyectos, pero ahora estamos abriendo otro. Eso es así, siempre pasa. Pero tuvimos unos años muy buenos de crecimiento. Y el financiamiento, nótese que pese a la crisis económica mundial y todos los avatares, el presupuesto de la educación superior cubana sigue manteniendo su nivel estable en el tiempo. Y los porcientos que representan dentro del presupuesto de la nación, lo que le dedica el Estado a la educación, es muy sencillo. La mitad, el 60% del dinero en Cuba se dedica a la educación y a la salud. Listo. Cuando digo la salud es servicio gratuito médico gratuito para todo el mundo, pero cuando digo servicio médico es lo mismo una operación del corazón, que un examen, un análisis de sangre, que un somatón, que una resonancia magnética, que una consulta médica, absolutamente gratuito. Y la educación también es absolutamente gratuita, todo. Por lo tanto, ahí se va del pastel más de la mitad. La otra mitad va a otros servicios públicos. Y esto representa entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto del país. Claro, el país tiene es un pastel. Si el pastel es más grande, es más. Si el pastel es más chiquito, es menos. Pero lo importante es que del pastel la mitad
usted lo dedica a educación y salud, lo cual dice mucho de una política dirigida a satisfacer dos derechos humanos fundamentales, que son el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y toda esta base de capital humano nos ha llevado, por supuesto, a desarrollar las universidades y a desarrollar la investigación científica y a desarrollar centros de investigación en el país. Hoy Cuba cuenta con 231 instituciones de ciencia y tecnología, con 52 universidades. Tenemos hoy 900 biofármacos en ensayo clínico. Aquí estoy con los biólogos, así que saben de qué estoy hablando. El 40% de los fármacos son biológicos. En Cuba hay 338, se estudian o están ya aplicados 338 fármacos contra el cáncer. De ellos 170 son monoclonales. Y tenemos 261 fármacos registrados, de ellos 50 para oncología. Después voy a entrar en ese detalle, el tema de la lucha contra el cáncer en el país. Y como mismo hubo una política educacional, también hubo una política científica, que tuvo como principio el desarrollo potencial humano, de ahí el desarrollo de las universidades, porque sin desarrollar las universidades no se podía desarrollar, no hay científicos, si no hay universidades. Y que la ciencia sirviera para el fomento del desarrollo de Cuba. Son dos pilares importantes. Un principio es la integración de los centros, de lo cual es a veces difícil, de eso hablábamos ahorita. A veces es difícil integrar a las personas dentro de las universidades. A veces es difícil integrar las universidades unas con otras, y tan difícil integrar a un país completo a investigar es muy difícil si no se utilizan determinados incentivos o políticas. La política científica también tuvo en cuenta la asimilación de los conocimientos y tecnologías foráneas y también el desarrollo de nuestras propias tecnologías. Y se han definido áreas prioritarias para la investigación, como son la biofarmacéutica, que es la pionera, la más avanzada en el país, no la pionera, la más avanzada en el país, las vacunas, la biotecnología vegetal, bueno, ahí están, turismo, sociedad, tecnología. Yo no voy a hablar aquí de las ciencias sociales, por suerte estoy en la Facultad de Ciencias, porque si no me convocan los científicos sociales. Yo debo decir, en un párrafo, que muchas de las transformaciones que están teniendo lugar hoy en la economía y en la sociedad cubana, en ella, en su diseño e implementación, han participado decenas de profesores de las universidades cubanas y especialmente de la Universidad de La Habana. O sea, nada de esto se ha hecho de parte de la academia, todo lo contrario, la academia ha participado muy activamente en esto, que es quizás lo más importante que está ocurriendo hoy en el país. Y yo voy a hablar de productos, no voy a hablar de líneas de investigación, porque si no sería muy... Voy a decir, algunas cosas se han logrado. No son todas, ni mucho menos, pero esto es la vacuna contra la hemófilo influenzae. Se obtuvo en la Universidad de La Habana por síntesis química por primera vez en el mundo. Artículos de la revista Science, todo eso. Y que hoy se utiliza en el cuadro básico de inmunización de los niños en Cuba. Los niños cubanos no se enferman de esto. Esto es un producto que se trabaja en el área de biomateriales de la Universidad de La Habana y que se comercializa aquí en México, por cierto, lo vendemos aquí en México, que es el tizoacril. Para pegar, durante las operaciones, en vez de coserlo uno, lo pegan, con lo cual mejora la estética y elimina otros traumas del cosido, ¿no? O sea, ustedes lo operan por la cara, no es lo mismo que ustedes le peguen en la cara que le pongan un Frankenstein aquí, ¿no? Sencillamente mejora, ¿no? Además es más séptico. O sea, desde el punto de vista de la... Estos son productos para relleno de cavidades óseas, para restauración ósea, que se obtiene en nuestro centro de biomateriales de la Universidad de La Habana. Están ya en fase de aplicación. Estos son productos que se desarrollan en el Instituto de Materiales y Reactivos, como es el tema de la fisioterapia con láser, utilizando el láser para fisioterapia, acupuntura y los tratamientos. Y estamos trabajando en el diseño de una lanceta para diabéticos, utilizando tecnología láser. Depuradores de agua, láseres para limpieza de superficie. Esto es un producto estrella, el Biobras 16 de la universidad. Se utiliza actualmente por el Ministerio de Agricultura en la cosecha del arroz. Incrementa 1 tonelada por hectárea la productividad de los sembradíos de arroz. Cuando usted multiplica por miles de hectáreas, el año pasado logró al país unos $30 millones la aplicación de este producto en las cosechas de arroz en el país. Y esto es la universidad. Voy a hablar ahora de las redes centros. En Cuba existen hoy 15 parques tecnológicos, pero el más importante hoy y el más visible es el Parque del Oeste de La Habana, que es un parque asociado fundamentalmente al área de la biotecnología, de muy alto nivel,
que cumple con todos los requisitos internacionales para la producción de biofármacos y para el tema de la biotecnología, que a cada rato es inspeccionado por organismos internacionales y que siempre aprueba. Está compuesto por una red de centros, donde aquí está la Universidad de La Habana, no porque sea la más importante, pero está por ahí, la pusimos porque nuestros profesores participan acá. Pero, por ejemplo, tiene el IPK, que es el instituto que trabaja el tema de las enfermedades tropicales. Tiene el Centro de Inmunología Molecular, del cual voy a hablar, que produce vacunas contra el cáncer. Tiene el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, del cual voy a hablar. Tiene el Instituto Finlay, que produce también vacunas. Tiene Sempalá, que produce los animales para los ensayos clínicos, porque si usted no tiene animalitos no puede hacer los ensayos. Tiene que coger un perrito de la calle y ponerlo a ensayarlo, los ratones, todo eso que hay que prepararlo. En fin, hay el Centro de Restauración Neurológica. En fin, son una red de centros que configuraron lo que se llamó el Polo Científico y que en el año 2012 se constituyó una empresa, junto con Quimefa, que es la empresa BioCuba Pharma, donde se trabaja conjuntamente la investigación con la producción, a ciclo cerrado. Y esto voy a hablar ahora. De manera tal que hoy está compuesto por 32 organizaciones, 14 empresas en el exterior y casi 22.000 trabajadores. ¿De dónde salieron esos trabajadores? De la universidad. Si no hubiera habido una política educacional y una política encaminada a desarrollar las universidades, no tuviéramos la fuerza de trabajo calificada para enfrentar esto, porque vamos a ver ahora aquí que es de primer mundo, realmente. Y este conglomerado de entidades de la ciencia trabajan bajo el concepto de ciclo cerrado. Investigación orientada al producto, producción y marketing, juega para atrás. Una organización que conecta la ciencia con la economía, porque una de las cosas que estamos propiciando es que la ciencia se convierta en motor de desarrollo económico del país, pero bajo determinados principios éticos y determinadas restricciones, después voy a hablar de eso. Tienen capacidad de exportación, cierran el ciclo, está basada en productos innovadores y de alta tecnología. Una vacuna contra el cáncer es un pomito así, pero ¿cuánto tiene eso ahí? ¿Cuál es el valor agregado de eso, ese pomito? ¿Cuánta innovación hay? ¿Cuántos años de trabajo hay? Eso a veces no se valora adecuadamente. Bueno, todo lo que se habla, todo lo que tiene que ver con el manejo de las empresas estas de alta tecnología, que emplean mano de obra calificada, impacto tangible, que comercializan sus productos. Miren, esto es importante. Cuba pasó de ser un país que importaba todos sus medicamentos a un país que produce el 70% de sus medicamentos. Esa pequeña islita no hubiera podido sostener un sistema de salud pública gratuito donde los medicamentos tengan un costo. Voy a poner un ejemplo. Un paquete, para poner un ejemplo, un poco de llevarlo a escala, ¿no? De antibióticos, acitromicina, por ejemplo, cuesta un tratamiento, $0.50, 10 pesos mexicanos, más o menos, ¿me entienden? O sea, los precios de los medicamentos son realmente bajos porque ustedes saben que en el mundo entero hoy la medicina es un gran negocio. Y los precios de los medicamentos del mundo están inflados. Para obtener ganancias contra los enfermos. O sea, el concepto de Cuba no es ese. Esta propia industria biofarmacéutica financia, de su rentabilidad, financia la producción nacional. Y no se le carga a la gente el costo de estas producciones. Decía que tenemos 857 medicamentos, que es el cuadro básico de medicamentos en el país. De ellos se producen 578 y se importan 279 medicamentos. Repito, sin este sistema de producción de medicamentos en el país, nosotros no importamos ni uragina ni aspirina, todo eso es lo que producimos en el país. Antibióticos, vacunas, todo se produce en el país. Y este es el cuadro de inmunización, por ejemplo, de un niño cuando nace en Cuba. Le ponen todo eso, gratis, ¿no? Por supuesto. Usted nace y le toca, le guste o no le guste, le toca eso. Y además los padres están obligados a hacerlo. Y nótense que casi todas estas vacunas se producen en el país, excepto esta y esta. Todas las demás vacunas se producen por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Instituto Finlay o combinaciones de centros. Estas son las vacunas básicas. Hay otro tipo de vacunas que podemos ver que se fabrican también en el país, pero que no son para los niños. Y estas vacunas se producen en varios centros. Ya voy casi terminando. Para terminar,
Uno de los centros insignia de la ingeniería genética de la biotecnología cubana es el Centro de Inmunología Molecular, que está ubicado en La Habana, en el noroeste de La Habana. Es un centro que se dedica a la biotecnología de células de mamíferos. Produce anticuerpos monoclonales y vacunas contra el cáncer. Eso es lo que produce. Produce anticuerpos monoclonales de los años 90. De los años 90, realmente. Y en los años 90, en plena crisis, Fidel creó el centro. Y la gente decía, estamos locos, biotecnología, eso no es para nosotros. Sí, era para nosotros. Formaba parte de la política educacional y formaba parte también de la política científica del país. Algunos ejemplos. Este medicamento, que es un nimutuzumab, que es uno de los productos estrella de esta gente, se usa en los cánceres de próstata y pulmón. Pero lo importante de esto, además de usarse en Cuba, es que está registrado en 30 países. Se exporta. Hay un principio en Cuba con la medicina. Nada se exporta si no suple la demanda nacional. O sea, nosotros no podemos exportar este producto si en Cuba hay demanda de producto. Ese es el principio. Y la producción nacional se financia con la exportación de ese producto. Ese es el esquema. La vacuna contra el cáncer de pulmón, ahí está, producida en el Instituto, en el Centro de Inmunología Molecular. El IOR, el anticuerpo monoclonal para el rechazo al trasplante de órganos, se produce en este lugar, registrado en 12 países, y en el año 92 comenzamos a mover la producción. A lo que está a una escala ya eso es un centro que comenzó con un local que puede ser de este tamaño y ya tiene varias manzanas de edificios. Vacuna contra el cáncer de mama. Mi papá tuvo cáncer de próstata y le aplicaron la vacuna contra el cáncer de próstata. El médico me dijo, tu padre nunca se va a morir de cáncer de próstata. Y es verdad, nunca se murió eso. Tranquilo. O sea, murió de pulmón, lo que le explicaba yo a la profesora. Tenía una fibrosis pulmonar y mismo quedó, de fumar mucho. La eritropoyetina humana recombinante, que se utiliza contra la enfermedad renal crónica, contra el SIDA, se produce en el instituto. Este medicamento contra la neutropenia, que tiene que ver con el tema inmunológico, para subir la defensa del país, del país no, del cuerpo. La psoriasis, una enfermedad tan molesta, se cura con este medicamento, un alto por ciento. Nunca los medicamentos son efectivos al 100%. Por ahí andan las estadísticas, pero no voy a detenerme en eso, ¿no? Pero ahí están las fotos de las personas, ¿no? Antes y después. Bueno, este centro tiene hoy patentes en Cuba 23 y en el exterior 639. No voy a hablar, exporta a más de 30 países y no voy a hablar de los ingresos porque no viene al caso, ¿no? Pero tiene importantes ingresos por exportación. Aquí está, tiene ensayos clínicos en países como Alemania, como Canadá, como Estados Unidos, como México, aquí, como en Brasil, como Argentina, y son sitios en los cuales estos medicamentos Japón, ningún japonés creo que se deje inyectar una cosa si no está casi seguro que va a solucionar su problema. Y el centro pionero de la biotecnología cubana, que es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, tiene una cartera de productos importante. Este es quizás el producto estrella hoy por hoy en Cuba. La foto está fea, pero es la vida. Ese es el pie diabético. Yo rezo todos los días que no me pase, porque yo no soy creyente, ¿no? Pero a veces miro para arriba y digo que no me pase esto. Yo soy diabético y esto le pasa a los diabéticos, ¿no? Bueno, esto evita la amputación del pie. Y después al final voy a hablar del tema del bloqueo norteamericano, pero esa vacuna no se vende en Estados Unidos por el bloqueo americano. Entonces los americanos le cortan el pie, pero no se puede importar la vacuna. Y ese medicamento es único en el mundo. No existe otro. Y se exporta hoy a muchos países y por supuesto se emplea en el Sistema Nacional de Salud. Esta es la hepatitis B, la vacuna contra la hepatitis B. Fue una de las primeras vacunas que se obtuvieron en Cuba por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Hay una anécdota de que los científicos llevaban meses trabajando porque había un problema con la vacuna que no. Y al final resolvieron el problema. Y Fidel, que siempre estaba al tanto de todo eso, porque es el padre de todo esto, lo llama y dice, ya se resolvió el problema. Fidel llega, estaba el Luis Herrera, no sé si lo conoces,
el director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, llega, dice que llegó una noche tarde, no dijo una palabra, lo abrazó y se fue. Y ese es el origen de esa vacuna. Esa vacuna ha producido o ha garantizado que en Cuba la hepatitis B no exista. Se eliminó hace muchos años y ahí está la curva de prevalencia de la vacuna desde que se comenzó a aplicar hasta el año 2011, ya ahora eso no existe. La Everpenta es una vacuna quíntuple que se aplica a los niños. Difteria, tétano, tosferina, hepatitis B, hemófilo influenzae tipo B. Ese hemófilo influenzae es aquel de la Universidad de La Habana que forma parte del cuadro clínico, del cuadro de vacunas del país. Esta vacuna se le aplica a los niños, acaba de nacer y los protege contra todas esas enfermedades. Y por supuesto es gratuita, ¿no? Hemorroide también se trabaja. También se trabaja la biotecnología para el tema de los animales y las plantas, incluso los peces, pero no voy a tratar ese tema aquí porque es muy largo. Contra los hongos. Y el centro tiene hoy patentes en, todo lo que está en moradito es más de 50 patentes. Tiene 57 patentes en Estados Unidos, por ejemplo. 58 en Canadá, 56 en Brasil, 56 en China, 47 en la India, 49 en Australia. Esto es partiendo de lo que le expliqué al principio, 100 investigadores, 4 estaciones experimentales, lo que ha ocurrido en el país a lo largo de 50 años de desarrollo. Y algunos productos en desarrollo, está este péptido antitumoral, que está en fase de estudio clínico, está esta combinación terapéutica contra el cáncer de cerebro, que está probado que en pacientes que tenían, está feo eso ahí, pero pacientes que tienen pronosticado 3 meses de vida, duran 3 años de vida. Usted dirá, bueno, 3 años, pero si yo le digo a usted que se va a morir mañana, y le digo, va a vivir 3 años más, ¿qué usted dice? Yo quiero vivir 3 años. Por lo tanto, esta vacuna está en desarrollo, se está trabajando una vacuna contra el dengue, que a todos nos afecta, el chikungunya, el dengue, el zika, todo eso allá también lo hay. Está controlado, pero lo hay. El zika ha sido casi todo importado, personas que han venido de afuera con... Pero el dengue sí ya viene de afuera pues estamos globalizados al final. Está en fase de preclínico en mono en este momento. En mono que se crían ¿dónde? En Sempalá, en el centro, no es un mono zoológico, un mono que hay que traer, hay que criar, hay que alimentar, y se está trabajando en este medicamento para el tema este de los infartos y los mitocondrias y toda esta historia de los isquemia cerebral. La gente que tiene isquemia cerebral para evitar la isquemia cerebral. Este es un importante medicamento que estamos hoy trabajando. Se está trabajando también en una vacuna contra la fiebre porcina clásica, que ya está aprobado los ensayos para el año 2016. Y también para proteger los cultivos de soya en productos para protección. También hay un maíz transgénico. O sea, hay otras cosas más que no voy a hablar aquí. Todo esto nos ha llevado también a tener ya, a salir de las fronteras de Cuba. Hoy hay transferencia de tecnología e instituciones en el exterior de Cuba. O sea, la industria biotecnológica cubana tiene hoy presencia en Argelia, Sudáfrica, la India, Irán, China, y en China 2. Y en China hay 2 empresas mixtas. Hay 2 empresas mixtas en China que funcionan capital chino, capital cubano, para producir anticuerpos monoclonales, y hubo un caso de interferón y otros medicamentos en otro caso. O sea que ya desbordamos también las fronteras nacionales. China, por supuesto, un mercado gigantesco. Y la India, ni qué hablar, está por ahí también. O sea, casi 3.000 millones de los 7.000 millones, 6.000 que hay en el planeta están ahí, están muy presentes. Y todo esto ha sido resultado, como expliqué al principio, desde el año 59, cuando Fidel dijo, para el futuro de la patria tiene que ser un futuro de ciencia, un futuro de hombre de pensamiento. Hoy la biotecnología cubana es una fuente importante de ingresos al país, de las más importantes. Y pasamos de ser de un país de ron, tabaco, playa y sol, a un país que también tiene ron, tabaco, playa y sol, porque eso es parte de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, pero que también tiene un país que tiene ciencia, educación superior y resultados de alto valor agregado. Y todo esto ha ocurrido en medio de 50 años de conflicto, de guerra económica, de invasiones militares, ocupaciones, sabotaje, introducción de enfermedades en el país, lo sabemos, el dengue fue introducido en Cuba en su momento, la
esta conjuntivitis hemorrágica fue introducida en el país. La fiebre porcina africana fue introducida en el país, se sabe. Son documentos que están desclasificados por la CIA. Y nosotros estuvimos sin comer cerdo, no me acuerdo, casi 15 años, porque hubo que matar todos los cerditos que había en el país. Todos, hubo que matarlos e incinerarlos. Y fue muy duro, fue en los años 70, realmente. Nosotros estamos ubicados en un país que, igual que ustedes, la zona de Campeche, esa zona ahí que están los ciclones, pero ustedes son más grandes. Nosotros cuando un ciclón nos pasa porque nos abarca casi todo el país. Nos destruye gran parte de la... Somos una isla larga y estrecha, no tenemos grandes ríos. Por lo tanto, vivimos de la lluvia acá del cielo. Cuando no cae lluvia del cielo, como ahora, que estamos en una sequía intensa, pasamos mucho trabajo con las cosechas, con la agricultura. Y, por supuesto, todo el tema de la crisis económica y financiera internacional, que a cada rato, ahora mismo en México, con el tema del petróleo, el peso se devaluó, en fin, todo lo que ocurre. A nosotros eso también nos golpea porque no vivimos en un mundo aislado. Yo creo que con estas cosas que les he dicho, con el camino transcurrido desde el año 1728 hasta el año 1959, porque la historia existe, hay que contarla como es, todo el desarrollo que hubo de la educación superior y el impulso que se le dio en el año 1959 a través de las políticas que se trazaron en ese momento, tiene hoy resultados, los resultados que hoy podemos mostrar a ustedes. Resultados que compartimos con muchos colegas en el mundo y resultados que, por supuesto, estamos dispuestos a seguir compartiendo. Allí la universidad tiene un papel fundamental. Y las ciencias naturales exactas, la ciencia en general, juega un rol fundamental. Pero no solamente las ciencias naturales exactas, sino las ciencias sociales también, la ética, la bioética, un grupo de aspectos vinculados con las ciencias sociales que también participan en estos procesos de innovación. Yo le doy las gracias por su tiempo, su paciencia, y ahora cualquier pregunta que quieran hacer, estoy dispuesto a contestarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cobreiro, por esta interesantísima conferencia y porque todos queremos a Cuba y todos sabemos el esfuerzo que ha costado el tener este desarrollo y que gracias a la Revolución Cubana han podido ustedes tener ese avance en la educación superior y en la ciencia cubana, cosa que nos da muchísimo gusto y que deberemos de, ojalá, compartir. Tras escuchar a nuestro distinguido amigo, el doctor Gustavo Cobreiro, reverberan en el aire algunas preguntas a las que habría que intentar responder de forma propositiva, ya como universitarios, pero también como latinoamericanos, orgullosos de nuestra particularidad cultural. En este sentido, cabe cuestionarse sobre cuál debe ser el papel de la educación superior en Latinoamérica, teniendo como meta contribuir al desarrollo humano y a la construcción de una identidad regional en el mundo globalizado. Ahora bien, antes que nada tenemos que ubicarnos en el contexto en el que estamos. Y es que, no obstante que es cosa probada, que existe una relación inversa entre el nivel de educación formal de las personas y el nivel de la pobreza en cualquier latitud del mundo, la realidad es que, como se evidencia en algunos estudios realizados por organismos internacionales como la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esto no ha sido razón suficiente para que nuestra región, salvo quizás en Cuba, se haya dado el impulso deseable a los sistemas de educación pública y, en particular, en lo que atañe a la educación superior, lo que demuestra cuán absurdo y desatinado es el camino que los gobiernos de nuestras naciones han tomado en este sentido. Cosa sabida es que las universidades son generadoras de incuantificables riquezas materiales y ocultas, fuentes insustituibles de los recursos que, al tiempo que impulsan el desarrollo económico y fortalecen la competitividad de las naciones, benefician a la sociedad en una diversidad de formas insospechadas, que en ellas se generan las innovaciones tecnocientíficas y culturales necesarias para el progreso social. También en nuestra región, las universidades son las principales productoras de las investigaciones básicas y de la ciencia aplicada, que lo mismo contribuyen a la consolidación de la sociedad del conocimiento, como coadyuvan a dar solución a las grandes problemáticas sociales, económicas, culturales y ambientales que nos hacen frente. No obstante esto, en Latinoamérica aún tenemos pendiente el que nuestras instituciones de educación superior
comiencen a profundizar sus lazos. Esto es algo que se ha deseado y en lo que se ha trabajado por años desde las distintas academias y organizaciones interuniversitarias existentes, pero que no ha logrado dar los frutos deseados por un gran número de factores. Por ello, será fundamental redoblar esfuerzos y dar seguimiento, actualizar y vigorizar los modelos vigentes de cooperación universitaria, al tiempo de pensar nuevas formas en que nuestras universidades puedan seguir contribuyendo al desarrollo humano de mejor manera y en conjunto, es decir, de forma internacional. A pesar de sus todavía grandes problemas, durante más de 50 años, Cuba nos ha proporcionado un ejemplo de cómo puede diseñarse e instaurarse una política educacional que tiene su base en el proyecto de contribuir decididamente a que cada habitante de su territorio, hombre o mujer, tenga acceso a una educación científica, humanística y tecnológica. Y se pueda desenvolver en y desde ella. También de cómo se ha de hacer esto desde la base, atajando y cortando de raíz la marginación y la desigualdad social, para lo cual resulta fundamental tener un pueblo plenamente alfabetizado y lograr la cobertura universal de servicios esenciales como la salud y la educación básica. En este sentido, me atrevo a decir que quizá lo más destacable del ejemplo cubano en este aspecto está en la acertada y excepcional idea de interrelacionar profundamente a esos dos sistemas y red de instituciones elementales para el bienestar social, la educación superior y la salud pública. Una sinergia que en Cuba, además de ser la principal impulsora de su desarrollo social, cultural y humano, nos ha explicado muy bien el doctor, también ha dado como fruto a una industria biofarmacéutica y a un sector biotecnológico de primera línea. Siguiendo a Cuba en esto, en América Latina aún tenemos que resolver el crucial, vergonzoso y ofensivo problema de la pobreza extrema y la marginación de la enorme mayoría de nuestras poblaciones, no solo en lo material, sino en lo sustancial, como sería el acceso a la educación y a la salud. Equidad y conocimiento son entonces las dos grandes asignaturas pendientes de nuestra región que deberían fundirse en el quehacer universitario e interuniversitario. Ahora quisiera dedicar unas palabras a dos cuestiones más. En primera instancia, será importante lograr que la movilidad académica pase de ser un privilegio de pocos a una práctica amplia que tenga su base en políticas institucionales y en una visión estratégica compartida. Es decepcionante que en este rubro, en América Latina, no hayamos pasado de las buenas intenciones y el discurso a los hechos, y sigamos sin tener un programa de intercambio y movilidad académica consolidado, funcional y que abarque a toda la región, como lo ha sido, por ejemplo, el programa Erasmus Mundus en Europa. En segundo lugar, he de mencionar el problema de la falta de identidad cultural regional propia y del colonialismo estructural que aún padecemos en nuestras naciones. Lo anterior debido a que no solo se corre el riesgo de seguir en la tendencia de copiar modelos y preferir adoptar que innovar en todos los rubros y en específico en las políticas educativas, sino también al fenómeno de autoconstreñimiento al que el filósofo e investigador emérito de la UNAM, Carlos Pereda, se refiere como colonialismo intelectual, al cual me referiré inmediatamente después de contar una anécdota que vale la pena recordar. Esta cuenta que cuando el primer rector de la Universidad de West Indies, el premio Nobel en Economía Sir Arthur Lewis, se le hizo ver con cálculos económicos que resultaba más barato enviar a los estudiantes del Caribe de habla inglesa a otros países que mantener abierta la universidad que él encabezaba, este observó que los cálculos cuantitativos no incluían ni podrían hacerlo la pérdida de identidad cultural y de la posibilidad de desarrollo autónomo que implicaría para esa región no contar con una universidad propia. Una pérdida incuantificable e indeseable para las naciones caribeñas. Sirve este ejemplo para reafirmar nuestra obligación de no cejar en la defensa de la universidad pública, así como en el trabajo para que ésta cuente con un paradigma y una filosofía propia que respondan a la particularidad cultural del pueblo al que se debe, y para evitar su homogeneización con modelos que le son ajenos. No podemos olvidar que las universidades, mediante su función cultural de preservación, difusión y creación de identidad colectiva, tienen una importancia trascendental en un mundo globalizado
que por distintos medios de influencia genera tendencias hacia la mimetización de las expresiones culturales. Y es que no podemos ignorar que la riqueza de la globalización radica en la pluralidad y diversidad que aglomera, que, cito a Pereda, la tensión entre globalización y particularización, tan importante en el mundo del futuro, solo puede ser creadora y pacífica a través de la compatibilización de diferentes expresiones culturales, a las que la educación superior tiene tanto que aportar. En contra de estos vicios, dice Carlos Pereda, hemos de asumir, en la medida razonable y necesaria, una perspectiva propia y latinoamericana, recobrar nuestra peculiar diferencia y dejar de mirar tanto hacia afuera para apreciar un poco lo que hemos sido y somos, lo que ha sido y es la circunstancia que nos rodea. Hay que recobrar la memoria histórica, pero sin cultivar un nuevo vicio colonial como son los entusiasmos nacionalistas, que producen esperpentos que adquieren formas del tipo de la ciencia mexicana, la filosofía cubana, la literatura argentina. Cabe decir que este colonialismo académico e intelectual ha sido subrayado incluso por el informe sobre las ciencias sociales de la UNESCO de 2010. En conclusión, es claro que hemos de realizar un enorme esfuerzo por descolonizar nuestras prácticas académicas como nuestra visión y filosofía educativa, no renegar de lo bueno que podemos aprender y tomar otras latitudes y experiencias, pero sí generar ideales propios que se correspondan con nuestra realidad, proyectar nuestros propios horizontes y encontrar nuestra voz, aquella que nazca de nuestras riquísimas tradiciones y culturas. Así podremos participar protagónicamente en este mundo globalizado, desde nuestra diferencia y originalidad. La reconquista de la autenticidad nacional y regional de las ciencias y las humanidades es otra tarea pendiente en nuestra región, una que bien se podría realizar por medio de un sistema latinoamericano de universidades interrelacionadas profundamente en proyectos y compromisos compartidos, siendo el principal un programa amplio y funcional de cooperación, movilidad y hacer internacional para que juegue en beneficio del desarrollo y progreso civilizatorio de nuestra especie. Muchas gracias, doctor. Es algo que estábamos comentando el rector de la Universidad de La Habana hace un momento en la dirección de la facultad. Necesitamos tener mucho más trabajo entre los países latinoamericanos. Necesitamos colaborar. Una muestra, lo decía él, es la Unión Europea, que ahora hay problemas, ha salido la Gran Bretaña, pero que sin duda ha sido un avance para el mundo de la colaboración. Ese intercambio de estudiantes donde se dan becas para que los estudiantes hagan parte de sus estudios en un país y forzosamente tengan que terminarlos en otra y tienen que recorrer al menos 3 países para hacer, por ejemplo, un doctorado, una maestría y un doctorado. No tenemos esos ejemplos en América Latina. En Latinoamérica todos vemos hacia Europa o hacia Estados Unidos, pero pocos vemos entre nosotros. Yo creo que la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina, que ha hecho grandes esfuerzos en ese sentido y ha tenido grandes logros, tiene que lograr que haya ese programa de movilidad. Siempre el problema de los recursos es caro. Un programa de movilidad es caro, pero tenemos que lograr tenerlo y sobre todo la colaboración, o no sobre todo, también la colaboración entre las instituciones. Tenemos equipos en cada universidad que, bueno, a veces no queremos compartirlos ni con los de nuestra propia facultad o nuestra propia institución, lo cual es absurdo. Tenemos que lograr esta colaboración a nivel, por ejemplo, de la UNAM. Comentábamos que pasa lo mismo en la Universidad de La Habana y que tenemos que aprender a colaborar. Pero yo particularmente hablo de esa colaboración internacional en la que imagínense hacer grupos conjuntos, por ejemplo en este caso, de investigadores cubanos y mexicanos para el avance de la salud de los niños, de los jóvenes, de los ancianos de América Latina. Pues Cuba tiene muchísimos avances en esto. Tenemos que compartir, tenemos que trabajar juntos para que esto beneficie lo que hacen ellos y lo que hacen otros países como Chile, como Argentina, como Brasil, como el propio México, que tenemos avances importantes. Juntos podemos hacerlo mejor. Y eso es algo que queremos acordar con la Universidad de La Habana por ahora, tener algunos convenios de trabajo conjunto. Yo quisiera
dejar tiempo, unos pocos minutos, para que si alguno de ustedes hace una pregunta a nuestro invitado, la pueda hacer.